el cáncer renal generalmente es a células claras. El diagnóstico generalmente es un hallazgo clínico. El paciente va a la consulta a hacer una consulta clínica y se observa mediante imágenes, generalmente tomografía, una lesión renal, y a partir de ahí se llega al diagnóstico por biopsia, anatomía patológica, inmunohistoquímica, se llega al diagnóstico de carcinoma renal a células claras. Ha cambiado mucho en los últimos años el tratamiento de cáncer renal, desde lo que es la farmacología, cómo se los medica a los pacientes. Ha cambiado mucho el pronóstico del paciente, ha cambiado mucho el tratamiento, como dije antes, desde el tratamiento quirúrgico hasta el tratamiento farmacológico. Antes un paciente con cáncer renal avanzado no se operaba, no estaba indicada la cirugía, la nefrectomía no estaba indicada. Hoy en día la sobrevivencia del paciente con cáncer renal ha aumentado notablemente, justamente porque sí el paciente con cáncer renal estadio 4 se opera el primario y luego se le hace tratamiento adyuvante. Hace varios años solo existía la interleuquina o el tratamiento radiante. La interleuquina a altas dosis generaba una toxicidad en el paciente difícil de manejar, pero no habían otras líneas de tratamiento. Era un tumor quimioresistente. Entonces, hace 11 años más o menos, aparecieron los antiangiogénicos y ahí empezó a revolucionarse el tratamiento para el cáncer renal avanzado, ya que el paciente podía hacer desde un tratamiento neoadyuvante, donde se reducía la lesión primaria, y el cirujano podía hacer una cirugía completa, una cirugía con criterio oncológico, y después se podía tratar, después de la cirugía se podía tratar al paciente nuevamente con la misma droga. Al ser drogas blancos generan poca toxicidad, y es una toxicidad donde si el oncólogo tiene buen manejo de la droga y tiene mucha información, puede tranquilamente explicarle al paciente y lograr que el paciente haga un tratamiento en forma ambulatoria en su casa con comprimidos. Son 4 semanas de tratamiento y 2 no, eso en un comienzo se puede ir modificando a través de la respuesta del paciente, pero bueno, hay varias señales, ¿sí?, dentro de la célula para medicar. Existen, lo primero que tuvimos hace 11 años fue los antiangiogénicos, tenemos los inhibidores de mTOR, tenemos los inhibidores del factor de crecimiento epidermoide, y así hay como 30 vías para entrar a tratar de matar esa célula maligna. El sitio de metástasis más frecuente dentro de lo que es el carcinoma a células claras, un 70% en pulmón y aproximadamente un 30% partes blandas. Había dicho que el paciente se presenta en forma asintomática, y cuando el paciente presenta dolor, uno ya tiene la sospecha de que es un carcinoma avanzado, ¿sí?, justamente porque el dolor tiene que ver con metástasis ganglionares, retroperitoneales, o esto que decía antes, partes blandas. Esto también es algo bastante nuevo porque se puede operar al paciente
luego se lo puede seguir tratando, aún teniendo lesiones a distancia. Ha cambiado mucho el tratamiento y son pacientes que viven con enfermedad largos años y pueden estar 10 años, 15 años con la misma medicación. Y lo interesante también en esta patología es que uno puede ir respetando la primera línea de tratamiento, segunda línea de tratamiento, tercera línea de tratamiento, pero si fracasan a la segunda o a la tercera línea uno puede volver a empezar, no hay límite. Y son pacientes que si tuvieron una buena cirugía responden bien y es algo bastante bueno.